Una nueva década para Ecuador. En medio de incertidumbres políticas y económicas, los acuerdos parecen lejanos. Al llegar la etapa electoral, ¿qué esperar de este 2020? Economía, justicia y elecciones. Estas serán las palabras clave de un 2020 que por ahora luce poco atractivo. El gobierno habla de reactivación sin saber a ciencia cierta desde qué indicadores caminará dicho anhelo. Desde este mes tomará un nuevo impulso el trabajo de los jueces, en aras de cerrar los casos más sonados de corrupción que se arrastran desde 2016. Mientras que en el terreno electoral hay tantas dudas sobre los temas de los que se debe hablar en la campaña, así como de los interlocutores que saldrán a pedirnos el voto. Por eso, en este primer programa del año, queremos armar esa agenda que tanto necesita el Ecuador para que resurja la confianza. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan 4 legisladores. Fernando Callejas, por el movimiento Creo, también fue alcalde de Ambato. Ana Belén Marín, por el oficialista Alianza País. Esteban Melo, asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana. Y Vicente Almeida, del bloque Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Correcto, su espacio de periodismo, análisis y conclusiones. Hoy tengo en el panel a 4 legisladores de distintas corrientes para hablar de los temas urgentes que el país en su conjunto debe evacuar a lo largo de este 2020. De tal manera que la próxima campaña electoral cuente con algunos compromisos básicos en beneficio de este país. Claudia. Carlos, está claro que este también será un año duro para la economía. Lo que no sabemos aún es cómo lo conducirá el actual gobierno. El crecimiento que se espera en este 2020 será marginal. El Banco Central habla de un 0,6%, mientras que el FMI supone un 0,5%. Recordemos que el año que acabamos de cerrar hubo un decrecimiento. La desaceleración se debe a que entre el 2013 y 2018 la inversión pública cayó en casi 9 puntos del PIB. Esperando a que el repunte de la inversión privada de 17.000 millones este 2019, en comparación a años anteriores, se mantenga para dinamizar el país. Todos sabemos que el Ecuador tiene una deuda pública de casi 60.000 millones de dólares en un país que necesitará de 7.000 millones adicionales para cubrir su déficit fiscal y asumir otros gastos, sobre todo en subsidios que este año superarán los 5.500 millones de dólares, entre ellos los combustibles y la seguridad social. Hemos visto que al gobierno se le dificultó impulsar una reforma tributaria más ambiciosa. Pese a ello, el FMI acordó apoyar su plan económico con un desembolso de casi 500 millones de dólares. Pero estas cifras no mejoran las perspectivas de un país que espera que el petróleo no baje de los $51 por barril y con esa realidad mejorar su producción en un 2%. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, ¿qué más puede hacer el gobierno para reactivar la economía en un año preelectoral? Y la respuesta vino hace poco del propio presidente de la República. No debemos perder de vista el objetivo, el paradigma, ¿verdad? El paradigma es que de aquí en adelante no sean los grandes empresarios, no sean los contrabandistas de gasolina y diésel y no sean los narcotraficantes los que se beneficien, porque hay cálculos de que sea el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril. Vuelvo a recalcar, no volveremos a tomar una decisión mientras no estemos claros de que la focalización afecta a quienes debe afectar y no a los más pobres del Ecuador. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Asambleísta Almeida, ¿hace bien en el gobierno insistir otra vez en la focalización de los combustibles como una meta económica, tal como lo anunció el presidente de la República? Bueno, el gobierno en la focalización no he escuchado que trata de seguir con la idea de los subsidios. Los subsidios yo pienso que deben de ser focalizados, indudablemente esa ha sido la tesis de nuestro partido, lo venimos manteniendo, creemos que la focalización en el agro debe de estar enfocada básicamente para ayudar al sector agropecuario. Debemos de ayudar a focalizarlo también para el tema de transportes. Nosotros pensamos que es parte vital del comercio, del desarrollo económico del país.
El resto creemos que es totalmente posible llegar a manejar un subsidio de los combustibles que le va a permitir al gobierno poder intentar salir de la crisis profunda en que va a estar el próximo año. O sea, si es que el gobierno plantea en el primer trimestre de este año, como lo ha manifestado, la posibilidad de avanzar en una focalización inteligente de los subsidios, contaría con el respaldo del Partido Social Cristiano. Sí, si la focalización es correcta, sí. Ojalá el señor presidente no siga intentando políticas económicas erradas que ha llevado al país a una crisis económica que estamos viviendo y que creemos que el próximo año se va a profundizar. Por ejemplo, ¿qué políticas serían erradas de seguir insistiendo? Mire usted, por ejemplo, hemos visto un total desincentivo a la inversión extranjera. En la última ley que acaba de pasar, el señor presidente de la República propuso impuestos sobre impuestos a los capitales extranjeros que han llegado acá, el reparto de los dividendos, por ejemplo, poniéndole un ejemplo de muchos. Perfecto. Asambleísta Ana Belén Marín, ¿siente que hay claridad en la ruta económica del gobierno, que se está como reencauzando un poco el mensaje del presidente en estos últimos días? Como para decir, bueno, o sea, algo va a pasar el 2020 y no quedarnos con la sensación de que con el paro y con los traspiés que ha tenido en la Asamblea al aprobar estas leyes, como que el gobierno se queda sin iniciativa en materia económica. Bueno, yo considero que después de varios ajustes que ha tenido que hacer el gobierno, sin duda alguna ha retomado ese camino y que ahora con la ley que nosotros hemos aprobado, la ley de simplificación y progresividad, de alguna manera permite tener esta amplitud para tener esta recaudación que requiere, pero que apenas son 670 millones. Sin embargo, la proyección económica debe ir mucho más allá. Nosotros tenemos que pensar que el país necesita tener una iniciativa económica que en primera instancia estos 5.000 millones que escuchamos de la introducción esté enfocada, que sea uno de los mayores peligros, digamos, que es tener en claro que estos 5.000 millones que nos están faltando, nosotros tenemos que buscar la estrategia, y digo nosotros como gobierno, como Estado, todos, no solamente Alianza País, no solo los oficialistas, todos, porque para mí, por ejemplo, en este panel, me enorgullece estar con distinguidos caballeros y ser la única dama, pero que todos ellos permiten con sus aportes tener políticas económicas a lo que necesita el país. Posiblemente no se puede juntar todo y al final tener un solo proyecto para que todos estén satisfechos. Ya quisiéramos tener ese consenso, pero los aportes que hemos hecho desde las distintas bancadas, en esta ley en particular, ha permitido tener ese ajuste que necesita lo que usted consultaba en primer momento. Asambleísta Callejas, en ese punto, ¿qué es lo importante de esta reforma tributaria y de estas últimas decisiones que se tomaron en la Asamblea? No solo conseguir los 500, 600 millones en reforma tributaria, que no es mucho, pero sí mantener el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que es la noticia económica con la que el gobierno pretende decir que salva el año en esta materia, como se ha visto en las noticias. Es decir, tenemos un apoyo del FMI, seguimos con el programa económico y eso es positivo para el Ecuador. Le pregunto, ¿eso es positivo para el Ecuador? Obviamente que es positivo y muchas gracias a la invitación, un gusto estar con todos ustedes. Claro que es positivo porque mire usted, el riesgo país estaba en 1.400 puntos antes de la aprobación de esta ley por parte de la Asamblea Nacional, ley de simplificación y progresividad tributaria. Se aprobó la ley y se disminuyó ese riesgo país en 400 puntos y a muchas personas no les dice nada el riesgo país, pero es una medición muy importante que los mercados internacionales tienen sobre la economía del país. Y si bien es cierto, uno de los factores era esta recaudación de alrededor de 600, 700 millones de dólares, esperemos que haciendo un mejor trabajo el SRI pueda recaudar algún dinero adicional. También hay algunos incentivos, se eliminó, por ejemplo, el anticipo de impuesto a la renta, un pedido de muchísimos años del sector empresarial, y yo creo que este fue un mensaje positivo, y fue positivo también el que en la Asamblea finalmente con un voto mayoritario se haya aprobado esta ley. ¿Cómo el país debe mirar la economía de este país si tenemos tres hechos importantes? Mantener el apoyo de los multilaterales con el Fondo Monetario, aprobar una reforma tributaria que el Partido Seleccionado dice, esperemos que ya no se den más impuestos, y la insistencia del gobierno en focalizar inteligentemente los subsidios. ¿Usted cree que son tres pilares fundamentales con los que se puede decir si va a pasar algo el 2020 en materia económica, asambleísta?
Bueno, en todo caso, esperemos que el gobierno cumpla sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y aquí hay que aclarar una cosa. Algunos partidos políticos nos pintan al FMI como ese monstruo que viene a destruir la economía. El FMI nada más que es un organismo multilateral que viene y nos dice, si queremos salir adelante con nuestra economía, tenemos que poner la economía en orden. Que no haya nuevamente reformas tributarias, así es, para que el sector privado se sienta que está capacitado para seguir trabajando sin mayores sobresaltos y que haya mayor inversión, con lo que se logrará reactivar la economía. Y finalmente que el gobierno haga lo suyo, siga bajando en todo lo que pueda disminuir gasto corriente, aumentar ingresos, recaudando mejor, y de esta manera la economía ojalá se enrumbe de mejor manera. Será un buen cierre de gobierno, entonces usted le ve así. Porque lo que yo veo es que el Fondo Monetario como que se flexibilizó y quizás ya no le exija una meta tributaria más ambiciosa. Eso es lo que un poco dicen los últimos informes, ¿no? Sí, obviamente hay que, pero el gobierno nacional está haciendo, yo creo que un esfuerzo que hay que resaltar, relevar sobre estas metas propuestas, y tiene que seguir en ese mismo camino, profundizando una serie de medidas para, reitero, tener dos parámetros: mayores ingresos, menos gastos. Asambleísta Melo, ¿qué debemos esperar para este año en materia económica? Señalarles a los ecuatorianos que lo que nos espera es, desgraciadamente, una caída en el crecimiento económico, simplemente porque no hay certezas. Si en algo se ha jalado el año el gobierno nacional, es precisamente en dañar la economía de todos los ecuatorianos, porque lo que tenemos es que ni siquiera se ponen de acuerdo en cuánto crecerá el Ecuador para este año. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos primero que el Fondo Monetario Internacional dice que la economía ecuatoriana va a caer en menos de un 0,5%. En el anuncio, el Banco Central del Ecuador señalaba que el Ecuador crecería un 0,5, entonces tienes un punto de diferencia. Por otro lado, la CEPAL dice que decrecerá un 0,2%. Lo importante, lo primero, hay que ponerse de acuerdo con las cifras, pero lo que tenemos en realidad es que el gobierno nacional, desgraciadamente, durante todo su mandato, lo que ha hecho es que caiga la economía constantemente. Hay que recordar que Lenín Moreno recibió una economía en crecimiento, crecíamos a un ritmo del 3,7%. Ante esto, la Asamblea Nacional ha aprobado distintas leyes económicas urgentes enviadas por el gobierno nacional y no han hecho absolutamente nada. La ley de reactivación económica no reactivó nada, la ley de fomento productivo absolutamente nada, y la última ley, bueno, lo que buscaba era tener un afán recaudatorio, dicho por el propio ministro de Economía y Finanzas, donde se termina recaudando más o menos 500 millones. Pero el problema del crecimiento también que se dio hasta el año 2017 es porque vino una senda de endeudamiento muy alta y que ha sido el gran problema de este gobierno a solucionar. Es una acumulación de deuda que se dio en el gobierno de Correa y que se dio también en este gobierno, y que ese es el gran problema sobre el cual tenemos que hablar. Bueno, lo que tenemos que ver es claramente cuál ha sido el nivel de endeudamiento. Recuerde que el gobierno nacional recibe un nivel de endeudamiento del 27% y de repente nos encontramos que con otras mediciones. Bueno, nos encontramos prácticamente las mismas. Mire, una de las cosas que debería hacer el gobierno de Lenín Moreno es pedirle disculpas al gobierno de Rafael Correa, porque en este momento la deuda se mide prácticamente igual que como se medía en el gobierno de Rafael Correa. Pero vamos allá. Más allá, en la Comisión de Régimen Económico, varios de los compañeros que están aquí presentes escucharon cuando el ministro de Economía y Finanzas decía que estábamos en torno a un 52% de endeudamiento. Y aquí cabe la primera pregunta que debemos de hacerle al gobierno nacional. A ver, si empezaron diciendo que estábamos sobreendeudados, ¿por qué se endeudaron más y a un tipo de interés más alto? Ya después de más de 2 años de gobierno, lo que no se puede decir es echarle la culpa al anterior gobierno. Aquí lo que tiene que haber es un gobierno que impulse la economía. Y las medidas que está anunciando el gobierno, es decir, focalizar subsidios, tratar de mantener un acuerdo con los multilaterales, no son positivas, no son anuncios sobre los que se debería apoyar. A ver, lo primero para que usted focalice los subsidios es que debe transformar la matriz de consumo energético para que sean absolutamente necesarios. Pero segundo elemento es que usted termina afectando a la competitividad por una sencilla razón. El Ecuador es un país caro, y es caro respecto a la región, que son nuestros principales competidores. Y ante eso, lo único que tiene barato es la energía, y con la energía se produce. Si usted inmediatamente, como se hizo con el decreto 883, que era eliminar el subsidio, lo que termina generando es un incremento generalizado de los precios y afectando a la economía de los ecuatorianos y haciendo que las empresas ecuatorianas pierdan competitividad. Perfecto. Con estas primeras reflexiones vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Radio Sucesos retransmite este y todos los programas de Políticamente Correcto todos los domingos, 10:30 por 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida.
Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Ana Belén Marín, hay dos ideas que me quedaron en duda de lo que dijo el asambleísta Melo en el bloque anterior. La primera es que todos los errores económicos que tiene este momento el país son por cuenta del gobierno de Moreno y que se le debería pedir disculpas al gobierno de Correa por haber manejado temas como la deuda con los mismos indicadores que se manejan hoy. ¿Qué le puede decir usted al asambleísta Melo? Bueno, primero yo quisiera puntualizar algo. Hace un momento se dijo que la ley que hemos aprobado en la Asamblea es una ley de impuestos, lo cual no es así. Okay. Nosotros hemos hecho un alcance importante. Esta ley tiene muchos incentivos, sobre todo en el sector agropecuario, que es siempre válido poder recordar a la ciudadanía que pueden hacer uso de esta ley que está buscando siempre beneficio de las grandes mayorías. Respecto al pronunciamiento del asambleísta Melo, me parece que aquí no cabe pedir disculpas a nadie. Todos valemos lo mismo, exactamente lo mismo. Claro, se han cometido errores en el gobierno anterior y en este gobierno. El gobierno anterior decidió llevar una política económica distinta a la que está en vigencia y entonces lo único que yo digo y comparto, no hay que echarle la culpa al gobierno anterior, pero lo que sí también hay que hacer es dejarle gobernar al que está gobernando. Ahora está gobernando Lenín Moreno y las decisiones económicas que él tome hay que dejarle que él las decida. Pero hay un factor adicional. Si hacemos una revisión a nivel económico, a nivel mundial, vemos que existe un decrecimiento a nivel mundial, excepto los Estados Unidos, por su dinámica que es actualmente, que no es actualmente, que viene evolucionando de manera permanente. Pero si nosotros hacemos como digo, una evaluación a nivel económico en todo el mundo, existe un decrecimiento. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué nos involucra a nosotros? Nosotros, ¿por qué? Porque venimos participando permanentemente en exportación de petróleo, de camarón, de flores y demás dentro de la dinámica de comercio exterior. Eso explica la caída de la economía ecuatoriana, dice usted. Además, pero eso no significa que eso justifique de ninguna manera una inversión continua en el sector social. No puede ser un consuelo el decir, bueno, todos los países están mal, entonces nosotros también estemos mal. No, nosotros necesitamos, y eso es lo que hemos dicho públicamente, que se requiere generar nuevas políticas, nuevas estrategias, no solo leyes, nuevas estrategias a nivel de política pública en el sector, por ejemplo, productivo, innovación. Okay. Y hay otro tema en materia de economía pública que me interesa tomarlo en este panel, porque yo creo que es el que va a marcar sin duda un debate urgente que no se va a poder postergar en lo que va del 2020. Se trata de la necesidad de lograr consensos mínimos sobre el futuro de la seguridad social en el Ecuador. Días atrás, el gobierno de Moreno hizo 3 revelaciones impactantes que las mostramos en esta toma cenital. En primer lugar, está el hueco de casi 9.000 millones de dólares que entre 2015 y 2019 generaron 2 decisiones tomadas por el correísmo: la eliminación del 40% del aporte estatal a las pensiones jubilares y la resolución 501 sobre la reasignación de recursos al Fondo de Salud. Si el gobierno de Moreno no reponía ese aporte estatal para este 2023, el Fondo de Pensiones ya estuviera descapitalizado, por lo que el debate debe girar en torno a qué medidas adoptar para que el IES siga sosteniéndose hasta el 2058, ya sea con un aumento paulatino de las tasas de aporte o con incentivos para que los afiliados posterguen un par de años más su decisión de jubilarse. En ese sentido, Esteban Melo, ¿cabe o no cabe hacer una autocrítica de cómo manejó el correísmo las arcas de la seguridad social, que, como lo han dicho los últimos informes actuariales, estuvieron a punto de quebrar al IES si es que no se retomaba el aporte del 40% estatal de parte del gobierno? No, lo primero que hay que señalar es que todos los grupos políticos, la propia Revolución Ciudadana, tiene que ser crítica y autocrítica siempre, constantemente, solo así se mejora. La segunda, bueno, pues quiero responder antes a Fernando Callejas. No existe ni un solo país en el mundo que con la intervención del Fondo Monetario Internacional se haya desarrollado. Y eso tiene que ver simplemente con las condiciones draconianas que terminan poniendo a cada uno de los países. Pero está más flexible, no es casualidad. No es casualidad que el Ecuador, en el momento en el que toma las medidas, tenía una previsión de crecimiento del 1% y cuando toma las medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, el propio fondo diga que cae un menos 0,5%. Okay. Volvamos al tema del IES, asambleísta. El segundo elemento, con respecto al IES, yo quiero recordar que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenía superávit y tiene superávit respecto a los ingresos que tiene con respecto a las inversiones. Y esto tiene una respuesta muy sencilla, muy clara, es que la población ecuatoriana es joven con respecto a la población que está manteniendo. No quiero equivocarme, pero creo que son 7 aportantes por cada dependiente. Esto permite tener flexibilidad. Otra cosa es que se vaya manejando
distintamente las Pero el cálculo actuarial de la administraciones que se puedan asambleísta habla llevar a de cabo. que son un hueco de 9.000 millones los que se perdieron por las dos decisiones que tomó el correísmo. Eliminar el aporte y la reasignación de fondos. Ese es un hecho que lo está poniendo ahora el gobierno y sobre el cual debemos debatir. ¿Y a qué punto ustedes asumen responsabilidades? mire, es 9.000 millones de dólares, asambleístas, es un montón Pero mire, de plata. el gobierno nacional ha dicho muchas cosas, dijo que estábamos sobreendeudados y la realidad es que quien se ha endeudado más es el gobierno nacional. La realidad es que, por ejemplo, ya nadie o absolutamente nadie le cree los discursos al presidente Lenín Moreno, donde el 85% de los ecuatorianos directamente no le cree. Pero vámonos al ámbito actuarial. A ver, ¿a qué le llamamos pérdida desde un punto de vista actuarial? Yo le quiero recordar que cuando se retiró, permítame, que cuando se retiró la asignación del 40% por parte del Estado para el fondo de pensiones, lo que se dijo es la segunda parte, que de ser necesario el Estado ecuatoriano dará los recursos necesarios para poder cubrir el fondo de pensiones. Es decir, al IES no se le quitaba los recursos, simplemente era un absurdo que teniendo superávit el Estado ecuatoriano, con las infinitas necesidades que tienen los ecuatorianos, tenga que estarle dando dinero al IES. 3 años esa política. Segunda 3 cuestión, años les duró la política. Segunda cuestión, yo quiero recordar que esto es un tema de derechos. Mucha gente dice que se incrementó muchísimo los usuarios que tenían el IES, pero yo quiero recordarles que son los hijos, que son las amas de casa, que son personas que también tienen derechos y ante eso el Estado ecuatoriano tiene que responder a derechos constitucionales. ¿Cómo entender la denuncia que hace el IES desde este cálculo actuarial y qué decisiones debe tomar el país a lo largo de este año? A ver, en primer lugar, el asambleísta Esteban Melo dice que todos los partidos políticos tienen que ser autocríticos y que la Revolución Ciudadana es autocrítica de manera permanente, todo lo contrario. Los señores asambleístas de la Revolución Ciudadana, y por eso muchas veces mi reacción en la asamblea, piensan y creen y nos pretenden convencer de que todo ha estado bien en el gobierno del señor Rafael Correa. Todo o casi todo estuvo mal. Y aquí no comparto con lo que señala la asambleísta Ana Belén Marín en el sentido de que no hay que culpar al gobierno anterior. Efectivamente no hay que culpar al gobierno anterior, pero sí tenemos que puntualizar todos los errores que se cometieron para que quede claramente determinado en la historia quién y cómo fueron los causantes de la tragedia nacional que ahora vivimos. El seguro social, por favor, a través de medidas demagógicas, populistas, prácticamente se ha liquidado el seguro social. De 20.000 trabajadores en la época del señor Ramiro González, obviamente aliado de la Revolución Ciudadana, se han subido a 38.000 empleados públicos. Se dejó de pagar el 40% al fondo de pensiones porque supuestamente había superávit en el seguro social, nadaba en dinero. No es así, esos son fondos previsionales que sirven para las futuras pensiones. Y obviamente se dijo que, como acá señala el asambleísta Melo, que tenía que atenderse a todo el mundo en el Seguro Social, y lo dije en la asamblea, no se atiende ahora ni a la familia del afiliado ni al afiliado porque el Seguro Social está en cuasi quiebra. Fueron decisiones poco técnicas, quizás socialmente válidas, pero muy poco técnicas. No, mire, socialmente válidas cuando hay recursos. ¿Por qué se dijo que se atienda a la familia en el Seguro Social? Porque la seguridad pública, los hospitales públicos no podían atender, y ahí la gran demagogia que atiende el Seguro Social y les pagaremos a los del Seguro Social, y ahora este rato hay una deuda de alrededor de 3.500 millones y el 40% que no se aportó al fondo de pensiones significan 3.600 millones de dólares que nunca se pagarán ni se pagaron. Y eso hay que recobrar, se pagará, decía, cuando el seguro necesite dinero. ¿Cómo se iba a pagar después de 10, 15 años 30.000 millones de dólares? Fue un gran acto de demagogia aprobado en la Asamblea Nacional, inconstitucional y todo lo que usted desee, que puso en riesgo y tiene en riesgo al Seguro Social. Vicente Almeida, ¿qué es lo que se debe hacer con el IES en función de estos análisis que se han hecho? ¿Qué medidas se debe tomar? ¿Cómo se debe lograr un acuerdo nacional que vaya más allá de los reclamos partidistas y tratar de empujar ya una reforma sensata? A ver, Carlos, yo voy a aprovechar para hacer algunas puntualizaciones a las intervenciones de mis compañeros panelistas para luego contestar su pregunta. Primero, no nos demoramos mucho porque si no se nos va el tiempo. Y no primero es rápido. Primero, aquí se ha dicho que esta ley impuestera que acaba de aprobar la Asamblea solo recoge 600 millones. Lo han aceptado la asambleísta Marín, parte de las personas de los asambleístas que han estado apoyándola. Sin embargo, yo le pregunto a usted, recibimos un presupuesto general del Estado con un déficit de más de 4.000 millones de dólares, con deudas para pagar el próximo año de alrededor de 8.000 millones de dólares. 600, 500 millones de dólares, porque enseguida no estamos cuantificados. Sí es una ley impuestera, porque es una ley que nos está llevando a
subir impuestos a las clases más necesitadas. Entonces, ¿a dónde vamos? Hay formas de poderlos retribuir, sí los hay. Podemos cerrar empresas ineficientes, podemos ir a las alianzas públicas-privadas. El tema no es crear más impuestos, el tema es tratar de fomentar en la agroindustria, en la economía, para que esa masa tributaria crezca y poder generar más impuestos. Pero hay una expectativa de que seguramente ya no se haya más, no se haga una reforma tributaria este próximo año, que sería una incógnita. Vea, mi amigo, aquí hablan de que el Fondo Monetario Internacional ha desembolsado el dinero con menos cargas y que es más fácil. El Fondo Monetario Internacional lo que hizo fue terminar de dar lo que ya había ofrecido el Ecuador, ya había hecho desembolsos anteriormente. Hay que ver qué pasa en el 2020. Aquí no se ha cumplido lo que el Fondo Monetario Internacional pidió. O sea, es un fracaso el acuerdo con el fondo. Yo no sé si es un fracaso. Vamos a ver qué pasa en el 2020, pero yo lo único que le pregunto es algo. ¿Qué ha pasado en otros países? ¿El Fondo Monetario Internacional ha salvado a algún país? No. A todos los ha hundido como el Titanic, ahora, y se los he dicho. Ahora, yo le digo una cosa, parte de estas necesidades de financiamiento que tiene el gobierno es ese compromiso por sostener la seguridad social, que lo han dicho los actoriales que sin el aporte estatal no funcionaría el IES. Desgraciadamente, el señor presidente de la República, en su primera parte de gobierno, cuando recibió el poder, hizo lo correcto. Nosotros lo apoyamos en lo que tenía que ver en la parte anticorrupción, poner la casa en orden, poner las instituciones del Estado como debían de estar, porque se recibió un país convulsionado en corrupción. Las pruebas están ahí, los presos, los prófugos, de eso vamos a hablar en el etcétera. siguiente bloque. Así es. Cerremos el tema del IES, por favor. Pero luego, cuando tenía que comenzar a manejar la parte económica, un presidente errado, un presidente sin falta de voluntad para poder tomar las decisiones que tenía que tomar. Y cuando las quiso tomar, en el mes de octubre, las tomó mal tomadas, sin consensuar, pero sin, asambleísta, sin no hay que sentarse en una mesa de trabajo. No hay que reconocer al presidente de la República haber asumido nuevamente el pago de los aportes al IES para salvar la seguridad social de todos nosotros. Es que ahí tenemos un tema sobre el cual debemos acordarnos todos. El dinero del IES no es un dinero del Estado. El dinero del IES es un dinero de los aportantes. El Estado cree, y esto por sugerencia del Fondo Monetario Internacional, que el IES es una institución que tiene fondos del Estado. Entonces lo que le deben, dice, no, porque yo lo cojo de un bolsillo y lo pongo en otro bolsillo. No es así. El dinero es de los aportantes. ¿Cuáles son las soluciones que deben de haber? Deben de dejar de meterle la mano al bolsillo al Seguro Social. Aquí el Seguro Social siempre va a tener liquidez, porque la empresa privada es la que lo nutre, es la que lo fomenta. ¿Y qué es lo que hace el Estado cuando ve que tiene un poco de dinero? Se lo quita. Eso tiene hay que cortar. Parar, por supuesto. Usted tiene que cerrar la llave. Y seguir dando el aporte, hay que mantener eso como un acuerdo. Hay que mantener y tiene que ver la forma de comenzar a honrar lo que se le debe a los afiliados. Bien, ok, perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. En el 2020 se prenderá el ambiente electoral. Luego del corte analizaremos las probabilidades políticas de varios sectores. No se desconecte de la señal de Coavisa. En materia de justicia, el 2020 estará marcado por la resolución y el avance en los casos de corrupción. De esto también dependerá algunos movimientos políticos en materia electoral. Veamos. Caso Sobornos 2012-2016. El 2020 empezará con la decisión de la jueza Daniela Camacho del llamado a juicio por el delito de cohecho en las campañas de Alianza País. Hay 24 procesados, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Caso Singue. Se debe llevar a cabo la audiencia de juzgamiento por peculado en la concesión del campo petrolero. Hay 15 procesados, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass. Caso Vicuña. Otra audiencia de juzgamiento es en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, acusada de concusión por supuestos pagos a funcionarios. Caso INA Papers. Permanece en investigación previa el presidente Lenín Moreno y su hermano Edwin por empresas offshore por las que adquirían bienes para su esposa e hijas. Caso Rebelión. Continuarán las investigaciones por el paro nacional de octubre. El 24 de diciembre del 2019, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y Virgilio Hernández recibieron medidas sustitutivas. Y seguirá el proceso por el incendio de la Contraloría, el ataque a Teleamazonas y a Freddy Paredes. Además, siguen las denuncias a líderes indígenas. Caso secuestro y terrorismo en la frontera. La muerte y el asesinato de 3 periodistas en la frontera norte, 2 civiles también asesinados en manos de la narcoguerrilla y 4 militares por una explosión.
Caso 30S. Luego de más de 9 años de la revuelta policial del 30 de septiembre, los casos como la muerte de Froilán Jiménez se reabrieron e iniciaron las diligencias. Y hay más casos que siguen en la etapa de investigación previa y se espera que avancen. Caminosca, Refinería del Pacífico, Daule Vinces, Manduriaco, La Esperanza, Petrochina, aviones presidenciales y caso Gabela. ¿En el 2020 se sancionarán los delitos por corrupción? Bien, Fernando Callejas, ¿cómo mira usted esta agenda anticorrupción y el papel ya de la justicia en este año? Sobre todo, ¿debe o no debe seguirse dilatando este famoso caso Sobornos? Bueno, en primer lugar debemos decir todos los ecuatorianos que realmente nos escandalizamos con todos estos hechos de corrupción que nos avergüenzan a todos los ecuatorianos. Y luego pues esperar que la justicia haga su trabajo, porque mire usted aquí una lista interminable de una serie de actos bochornosos de corrupción y muy poco se ha avanzado. Yo he de entender que la Fiscalía está haciendo su mejor esfuerzo, pero eso no es suficiente. Aquí queremos que todos aquellos que hicieron daño a la fe pública, que robaron los dineros sagrados de los ecuatorianos, paguen sus culpas, eso es todo. ¿Y cómo mira usted la posibilidad de que este caso se va o no se va a, no sé, a tener algún tipo de cambio con la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral en los últimos días en transmitir este informe en el que supuestamente no había mayores problemas en los reportes de campaña? ¿Hasta qué punto ese caso puede incidir en la decisión final que tome la justicia? En todo caso, yo he de esperar que el Consejo Nacional Electoral haya emitido un informe en base a la realidad, que ellos no tienen ninguna prueba fehaciente de que ahí se cometió un dolo. Pero lo que sí existe y que está siendo juzgado por Fiscalía es todo este chantaje a empresas que contrataban con el Estado ecuatoriano para que entreguen ingentes recursos para las campañas de la Revolución Ciudadana a cambios de contrato. Eso es un delito que tiene que juzgarse y sancionar. ¿A usted no le preocupa que el CNE en ese informe le quite quizás fuerza al ímpetu que tiene el caso? No, yo creo que no debe quitarle ninguna fuerza porque, reitero, el CNE si no tiene pruebas contundentes de que ahí hubo un aporte ilegal, pues eso es lo que ha dicho. Además del CNE está siendo seriamente cuestionado este rato. Lo que sí esperamos es que la Fiscalía haga su trabajo. Ahí hay 2 personas íntimas colaboradoras del expresidente Correa que han dado su testimonio. Ahí hay datos fehacientes, Bien. facturas cruzadas. Ahí tiene que sancionarse a los corruptos que chantajearon a esas empresas para beneficio de sus campañas políticas. Vicente Almeida, ¿el PSC tiene o no tiene una alianza con el correísmo puntual en varios temas, al punto de que este informe que sale en el Consejo Nacional Electoral, que dice que no hubo mayores irregularidades en los aportes de campaña de Alianza País, le puede o no le puede quitar fuerza al caso Sobornos en la justicia? ¿Cómo mirar eso? Mire, Carlos, nosotros hemos tenido coincidencias solamente con el correísmo. Nuestro pacto no es con ningún partido, nuestro único pacto es con el pueblo ecuatoriano y con las clases más necesitadas. Siempre nos opondremos a leyes que vayan en contra de la economía popular. Okay, pero eso por la un lado. minoría del CNE les acusa al correísmo y a los socialcristianos de haber manejado este informe de mayoría, que un poco le resta fuerzas al caso Sobornos. La minoría del CNE se olvida que también con los votos de ellos fue electa la mayoría. Lo que pasa es que los tiempos cambian y la política los lleva a otros bandos. ¿Ya? Habrá que ver en el juicio político que se va a manejar el próximo año, ya está anunciado, cuáles son las pruebas que hay de cargo y de descargo en contra de la señora presidenta para poder determinar grados de culpabilidad si es que los hubieran. Ahora, en ese sentido, Esteban Melo, ¿cómo miran ustedes el camino que va tomando la justicia en estas primeras semanas del año, ya de cara a todos estos casos que se deben sancionar, en donde está en la mira pues, el gobierno de la Revolución Ciudadana? Bueno, primero, Carlos, yo sonreía cuando se hablaba de una alianza entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, y creo que a varios de la mesa nos ocurrió lo mismo, porque simplemente hemos tenido coincidencias para evitar que se perjudique al pueblo ecuatoriano. Lo segundo, Pero eso no es una alianza, entonces. Lo segundo, no, simplemente han sido Pero eso no coincidencias. significa Lo que que sí nosotros estamos existe, perjudicando, ¿no? lo Es que importante sí dejar en claro. existe es una alianza perversa, y me permiten calificarlo así, en la Asamblea Nacional, entre Alianza País, Creo, y las 2 minorías O sea, ahí sí hay pluripartidistas alianza. que existen. Se ha Ya, evidenciado. Mira, en la votación del Código de la Democracia quedó más que claro. En el resto de votaciones, en la ley tributaria,
que se votó en la Asamblea Nacional, también quedó más que claro. Pero vámonos a lo que se ha vivido. Se ha vivido un proceso de judicialización de la política. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Y desgraciadamente cuando esto ocurre, ¿sí?, lo que tienes es que se politiza la justicia. Y ante eso lo que tenemos es supuestos casos de estrellas donde la fiscalía avanza mucho, como el caso Arroz Verde, donde la prueba estrella es una libreta escrita, ojo, un año después, ya en un documento, ¿sí?, en una libreta que se fabricó al año siguiente y luego volvió ¿No fueron extrañamente 500 elementos de convicción los que presentó por Diana favor, o sea, Salazar en el proceso? Mira, ¿cuáles son los elementos de convicción? A ver, los elementos de convicción, a ver, yo te voy a dar un elemento de convicción, ¿sí? Que el presidente de la República de esa época era presidente de la República. Por favor, eso es una burla a la inteligencia, a la justicia. Lo que hemos visto durante todo este tiempo es un proceso de persecución hacia la Revolución Ciudadana. Un compañero de Callejas decía en la Asamblea Nacional que hay que descorreizar el país. Es decir, eso nos habla de pura persecución. ¿Qué es lo que tienes? Tienes el caso de Sofía Espín, ¿sí?, en el que la propia justicia ha tenido que decir, no, miren, esto fue un ámbito político. Lo que tienes es que después de la consulta popular del 2019, hubo un asalto hacia la institucionalidad donde nombraron a unos y a otros a dedo. Yo les pregunto ahora, vamos a ver, ese Consejo Nacional Electoral, ¿quién lo nombró? ¿Lo nombró la Revolución Ciudadana? No, nada que ver. Nosotros no tenemos ni siquiera representante en ese Consejo Nacional Electoral. Para que ahora a través de Estela Cero, ¿no? No, nosotros no. Estela Cero pertenece a la bancada de Alianza País. Perfecto. Anabela Marín, cierra usted. Hay un gobierno persecutorio, dice, a través de la consulta popular y de los cambios que se hicieron en la justicia para sacar al correísmo de juego. Esa es la versión y que sobre eso camina la justicia. ¿Eso es cierto o no es cierto? Bueno, yo quisiera puntualizar algo. Si nosotros en este momento, como estamos sentados, desde mi punto de vista son las coincidencias que también suelen suceder en la Asamblea. Hay temas en los cuales tenemos varios, digamos, puntos de encuentro, pero lo importante es que en la gran mayoría de los temas hemos logrado tener acuerdos. Hemos aprobado en este año 18 leyes en los cuales hemos contado con votos de distintas bancadas. Hago esa puntualización porque quiero pasar al siguiente punto, que habla de una persecución. A mí me parece que cuando en este momento, si es que nos convertimos en víctimas, en victimarios, evidentemente nos vamos a sentir que nos están persiguiendo. Ahora, lo que yo siempre diré es que para absolutamente todos los ciudadanos, independientemente de quién sea, no pueden saltarse los procesos, no pueden inventarse pruebas, todos tenemos el derecho a la legítima defensa, pero también todos tenemos que rendir cuentas a la justicia cuando cometemos errores. ¿Y eso está pasando? ¿Eso está sucediendo ahora? En este momento está sucediendo, estamos viendo casos emblemáticos de los cuales desconocía. Mire, para mí, cuando yo entré a estudiar el caso Singue, realmente sentí una vergüenza absoluta del país. Que cómo es posible que un exministro en plenas funciones haya entregado el pozo petrolero a quien en su momento estaba fungiendo como líder de una empresa que era su hija. Es decir, si nosotros entramos a hacer una revisión profunda de cada uno de estos casos, nos quedan debiendo, y no debiendo solamente a nivel económico, sobre todo nos quedan debiendo a nivel de ética, que es lo que necesitamos en este país. Nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos el debate en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en redes sociales, Twitter e Instagram. Además puede ver este programa en vivo en la cuenta oficial de Coavisa en Facebook. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Y antes de darle la réplica a Esteban Melo, asambleísta Callejas, ¿cómo evitar que la necesidad de que rindan cuentas, como plantea el asambleísta Marín, no se confunda con una persecución política, como lo pone en esas palabras el asambleísta Melo? Bueno, en primer lugar y muy brevemente, aquí no hay ninguna perversa alianza entre Creo y Alianza País y otros grupos minoritarios en la Asamblea Nacional. Lo que hay es un interés por los intereses del país, y los intereses del país deben primar sobre cualquier otro interés personal o político. Respecto a que la justicia haga su trabajo, mire usted cómo las cosas cambian en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahí sí, pues que hubo una metida de mano escandalosa en la justicia, y aquí añoramos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que supuestamente hizo un gran trabajo poniendo claro a personas como Galo Chiriboga, Paca Mancheno en la Fiscalía, al señor Poli en la Contraloría, para que todo quede en la más absoluta impunidad. Que la justicia haga su trabajo, y aquí los que han cometido actos dolosos en contra de la fe pública
tienen que pagar sus culpas y no es ninguna persecución política, por favor. Vamos a ver. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala claramente que en el Ecuador hay un posible caso de persecución política y de violación de los derechos humanos, con respecto, por ejemplo, a las protestas de octubre. Donde constantemente se decía que los culpables eran los correístas. Y oh sorpresa, cuando tú realizas la investigación, y por ejemplo en el caso de Clip Report, cuando hace la encuesta y pregunta si apoyaron las marchas del movimiento indígena, más o menos el 70% de la población apoyó las marchas del movimiento indígena. Sin embargo, ahora ustedes como correísmo, ahora ustedes, los correístas. Sí. Ahora ustedes como correísmo, sí, le interrumpo ahí. Ustedes como correísmo terminaron reconociendo que ahora sí cabe recurrir o sentirse protegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando hace algún tiempo ustedes rechazaban esa injerencia. Y yo le hago acuerdo, o sea, lo que está pasando con el caso de Pavón también pasó con el caso de Guadalupe Llori hace bastantes años, cuando hubo una protesta petrolera y a la prefecta le encarcelaron y le destituyeron por presión del correísmo. Mire, primero, lo que usted me está diciendo debería ser comprobado. Lo segundo que deberíamos tener bien claro es que si hubo un error en su momento, dos errores no pero esa es la linda excusa que han mostrado. No, pero no es una cuestión de excusa, claro, sino es una cuestión de mostrar la verdad. Y la verdad, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que de repente hay un proceso de persecución política. Hay alguien que crea de verdad que hay independencia de la justicia, cuando de repente tú tienes que cuando los jueces fallan a favor de alguien vinculado a la Revolución Ciudadana, inmediatamente son sancionados. ¿Qué pasó en el caso del juez, sí, que le dio la medida sustitutiva a Alexis Mera? Bueno, pues ya tiene problemas. ¿Qué pasó en el caso de Rosa Chalá? Pues ya tiene problemas. Y así constantemente en el resto de casos. Entonces, ante eso, preguntémonos cuál es el trabajo del Consejo de la Judicatura. Segundo elemento sustancial, Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González y Jofre Poma injustamente detenidos. Y cuando tú tienes todo lo que se ha ido revisando durante el proceso, ¿cuáles son las pruebas? Mire, hay que hacer una culpa general, mire, yo no y reconocer 10 años atrás todo lo que se hizo. Sí, pero dígame cuáles han sido los casos de represión. Citando el caso de Llori, por ejemplo, es igualito al de Pavón, yo te recuerdo que aquí en Quito tuvimos un señor que decía que había que quemar Quito. Y jamás a nadie se le ocurrió meter preso. Cuando nosotros damos una rueda de prensa y citamos el artículo 130 de la Constitución de la República, que es citado también en el decreto ejecutivo 884 durante 6 veces, que era el de conmoción social, y donde la Asamblea Nacional tenía que instalarse para discutir la aplicación del artículo 130, simplemente se acusa a la Revolución Ciudadana de pretender desestabilizar el país. Y permíteme concluir, 10 segundos, sí. Eso no es así, pues nosotros tenemos 30 votos en la Asamblea Nacional y para poder aplicar el 130 tenían que haber 91 voluntades. Asambleísta Almeida, si no se aclara todo esta maraña jurídica, no podemos tener unas elecciones o un proceso electoral que vendría en la segunda mitad del año, claro, con fuerza, alegre, optimista. Primero déjeme hablar sobre el tema de las alianzas que aquí ya no volvamos a hablar de las leyes. Muy rápido. Pero lo que estamos viendo en este programa es que ha habido una pelea entre compadres, que llegaron juntos. Aquí unos dicen que ya no son, otros dicen que sí son, pero cuando llegaron todos con la bandera verde. Eso está claro. Y por el otro lado tenemos alianzas que dicen que las hay con candidatos presidenciales del movimiento Creo, donde se atrevieron a firmar notarizado de que no iban a estar nunca más por los impuestos, que no iban a subir impuestos, que si llegaban a la presidencia no iban a ser. Eso está notarizado en campaña. ¿Se refiere a lo del Partido Social Cristiano? No. El señor Lasso, cuando fue candidato presidencial, notarizó que no iba a subir los impuestos, que no iba a crear más impuestos. Eso no se ha cumplido. Vaya usted a saber por qué. Respecto a su pregunta en el tema electoral, ¿no? Que usted nos preguntaba, mire, yo pienso que el próximo año es un año donde se tienen que definir muchas situaciones de campaña. El Ecuador no puede seguir del tutti frutti de los candidatos. El Ecuador tiene que comenzar a ver verdaderos actores electorales que vayan a decidir por cuestiones económicas. Para mí, el Ecuador está
necesitado de escuchar Ya. quién lo va a gobernar y económicamente quién le presenta una solución en beneficio ¿Y usted encuentra de en este su momento bolsillo. 2 o 3 corrientes importantes en ese cometido, en lo que usted plantea? ¿Ve ya ahorita decir, no sé, los socialcristianos, Lazo, Yo puedo responder, Correa, no sé? por nuestra organización. Nuestra organización correrá con candidato propio, definitivamente. Entiendo yo que el señor Lazo lo ha hecho público, Ya. de que quiere aspirar a la presidencia de la República. ¿Hay espacio para alguien más? Pienso que el gobierno tendrá su candidato, salvo que la alianza que tenga ahora con Creo vaya por ese lado, no lo sabemos, no estoy ahí. Ya. Pienso que los señores del correísmo aquí presentes lo tendrán también. Yo creo que va a haber un panorama electoral bastante interesante el próximo año. Sobre todo, vea, el objetivo tiene que ser demostrarle al país Así es. cómo engordar a esa vaca enferma y muerta de hambre y no seguirla exprimiendo. El pueblo quiere soluciones. Basado en eso es que vamos Bien. a tener un proyecto electoral que va a tener éxitos o fracasos. Un minuto le doy. Cuénteme, ¿cómo mira usted esas tendencias, esas coaliciones electorales? Bueno, yo creo que esas tendencias tienden y a sus líderes. Ujú. ¿Quiénes son esos líderes? Básicamente identificados. El señor Lazo, el señor del socialcristianismo, señor Nebot, y también podría ser alguno de sus candidatos. Correísmo sacará su propio candidato y nosotros tendremos el nuestro, que podría ser una de esas la reelección del presidente Moreno o podría ser otro ¿No candidato. descartan ustedes que el presidente Moreno opte por la reelección? Sigue siendo una opción, nosotros no descartamos, pero lo que sí es importante mencionar es que aquí lo que hay que hacer es una gran coalición. En este momento el país está tan destrozado a nivel social, porque el tejido social del paro nacional, que el asambleísta también lo mencionó, es evidente, es claro. El mes de octubre fue el lado oscuro que vivió este año el país y no tenemos que olvidarnos ninguno de esos días. Y claro, es sencillo, es fácil decir, no fuimos, no estuvimos, si estuve, no estuve, yo le apoyé, yo tengo mayor satisfacción de haber estado. No vamos por ese camino. Veamos lo duro que fue octubre, lo descompuesto que quedó el país y a dónde tenemos que llevar. Y sobre eso tiene que haber 4 grandes tendencias, que es sobre las que se manejará la campaña electoral. Así es. Pero también esas tendencias, no solo en el tema económico, reconstrucción social, fomento productivo, innovación, incentivos, a eso tenemos que llevar Bien, al Ecuador ok. para ser mucho más competitivos a nivel del mundo. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Sigue en la señal de Coavisa. Entramos en la etapa de conclusiones. Vicente Almeida, ¿cuáles son los retos políticamente correctos que el país debe definir este 2020? Necesitamos crear fuentes de trabajo, necesitamos motivar la inversión nacional y la inversión extranjera, crear leyes, cumplirles con los compromisos y sobre todo, Carlos, necesitamos creer en modelos distintos. Los modelos no solamente se basan en tener dinero a base de endeudarse, ni a base de crear más impuestos. Hay que tener creatividad, hay que poder recaudar impuestos. Sí se puede hacer y creo yo que el presidente de la República debe de jalarle las orejas a ese equipo económico que no ha hecho nada en beneficio del país. Ana Belén Marín. Fortalecer el tema de seguridad. Evidentemente hemos tenido inconvenientes en todo este transitar, pero necesitamos identificar que esa política pública permita dar tranquilidad al ciudadano y poder tener esa progresividad en derechos, en sostener la soberanía y también a nivel fronterizo, cumplir con los compromisos con los distintos países, respetar la soberanía de los demás. Y finalmente, algo muy importante, a nivel económico, definitivamente que las leyes no van a solventar absolutamente todo lo que requiere el país. Pero este gobierno lo que sí hizo es no meterle la mano al IES. Eso es lo que hizo y permitir que el seguro social pueda sobresalir de los grandes y difíciles momentos que ha tenido que pasar. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, nosotros somos los aportantes y nosotros definitivamente somos los afectados. Por eso concluyo que para nosotros lo políticamente correcto es que a nivel de la Asamblea demos los votos no pensando en el futuro electoral, pensando en la actualidad, que nuestros mandantes merecen lo mejor. Esteban Melo, ¿qué es lo políticamente correcto? Políticamente correcto es lo que ha hecho la bancada de la Revolución Ciudadana, los cuales, independientemente del momento electoral que está vivido, ha buscado ser claramente constructivos ante una desgraciada situación que viven los ecuatorianos, donde un 86% ve que la situación es realmente mala. Lo políticamente correcto es que el gobierno nacional empiece a trabajar y que directamente ejecute lo que tiene. Desgraciadamente, la reforma presupuestaria del 2019 tuvo un nivel de ejecución de apenas del 45%. Y si hablamos de la materia de seguridad, simplemente ya para diciembre tenían ejecutado solo el 27%.
Simplemente el gobierno nacional, lo políticamente correcto que debe hacer es trabajar, y trabajar en beneficio de todos los ecuatorianos, no buscando que ciertas minorías o grupos corporativos se enriquezcan. Fernando Callejas. Lo políticamente correcto, en primer lugar, será hacer una lectura por parte del gobierno nacional, de las élites nacionales y de todos los partidos políticos de la protesta social de octubre. Porque si bien es cierto, pudo haber un plan sedicioso tras esa protesta social, no podemos perder de vista que el Ecuador es una sociedad absolutamente inequitativa y que tendremos y tenemos la obligación de superar todos los problemas sociales que existen en nuestro país. Luego, que el gobierno haga su trabajo para mejorar ingresos y bajar gastos. Y luego, obviamente, que se reactive el aparato productivo nacional. No se puede ir a un progreso sin el aparato productivo dinámico. Y finalmente, una lucha frontal contra la corrupción. Señor presidente, cumpla su ofrecimiento de constituir una comisión con asesoría de las Naciones Unidas para luchar contra la corrupción. Caso contrario, hemos fracasado en esa lucha. Y bien, el país comienza este 2020 con dos realidades. La una parece ser ese agotamiento nacional frente a la desaceleración económica y a unas medidas que parecen no ser las suficientes para empezar la reactivación. La otra realidad es ese mensaje de optimismo que el gobierno comienza a proyectar, argumentando que la confianza internacional se mantiene y que pese a las dificultades, el ordenamiento económico debe continuar. Ojalá estos anuncios no queden en palabras. También hay la necesidad de que este año la justicia procese los casos de corrupción que han martirizado al país los últimos 3 años, para que todos los fantasmas que rondan los juzgados sean debidamente exorcizados a fin de que la campaña electoral entre con alegría. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos el primer programa de Políticamente Correcto del 2020. Recuerde que tenemos una nueva cita todos los domingos, 10:30 por Ecuavisa.